En este vídeo vamos a hacer un breve repaso de la última clase de métodos numéricos avanzados del máster en Ingeniería Naval y Oceánica. Esta clase ha tratado sobre los métodos Runge-Kutta para la resolución de EDOs. Vamos a hablar un poquito al principio sobre el método de Euler, muy brevemente, ya que es un método para resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias que vosotros ya habéis visto, con lo cual lo voy a repasar muy brevemente. Y después pasaré a lo que realmente nos interesa, que son los métodos Runge-Kutta de orden 2, 3 y 4. Presentaré algún ejemplo y finalmente una autoevaluación que, si habéis estudiado este tema, pues deberíais saber responder. Bien, el método de Euler, como ya sabréis, se utiliza para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias o EDOs, ¿de acuerdo? Son ecuaciones de esta forma, en este caso tenemos una EDO de primer orden, y generalmente, en nuestro caso, estas ecuaciones no vendrán solas, sino que vendrán acompañadas de un valor inicial, ¿de acuerdo? A partir de ese valor inicial y de la ecuación diferencial, nosotros intentaremos obtener una aproximación de la solución, pues en un valor concreto de x, ¿de acuerdo? Esto se le llama resolver un problema de valor inicial. Si consideramos que partimos de un dato inicial, pues el que sea, y que estamos trabajando con una malla x espaciada, eso quiere decir que x sub n más 1 va a ser igual a x sub n más h, donde h es el espacio entre puntos de dicha malla, pues podemos obtener el método de Euler explícito sin más que discretizar la primera derivada pues con una aproximación hacia adelante, ¿no? Escribirla como i sub n más 1 menos i sub n entre h. Bueno, esa aproximación de la derivada, si despejamos i sub n más 1, nos proporciona directamente el método de Euler explícito. Sin embargo, pues el método de Euler no solo se obtiene discretizando pues esa primera derivada, sino que también se puede obtener, por ejemplo, realizando un desarrollo en serie de Taylor de i sub n más 1 a partir del punto i sub n, suponiendo que i sub n más 1, bueno, que x sub n más 1 y x sub n se encuentran a una distancia h. ¿De acuerdo? Aplicando el desarrollo en serie de Taylor, pues vemos que directamente nos aparece el método de Euler, puesto que I' de n correspondería a f. Nosotros sabemos que la derivada de i con respecto a x es igual a f. ¿De acuerdo? Y esto pues es simplemente I'. ¿De acuerdo? Luego, si sustituimos I' de n por f, pues vemos que obtenemos directamente el método de Euler. Y no solo eso, sino que además pues obtenemos el error local. ¿De acuerdo? Sería el error que obtenemos al aproximar la ecuación diferencial ordinaria en cada paso mediante este método. Hay que diferenciar entre error local de aproximación y error global de aproximación. Como ya he dicho, el error local corresponde al error que cometemos en cada paso. Pero estos métodos que vamos a estudiar son métodos iterativos. Eso quiere decir que expresando la ecuación diferencial a través de una ecuación en diferencias, obtenemos i sub n más 1 a partir de i sub n. ¿De acuerdo? Y eso lo realizaremos muchas veces. Haremos muchos pasos del método para conseguir una aproximación de la solución en el punto que nosotros queremos. Eso resulta en una acumulación del error. ¿De acuerdo? Una acumulación del error al que llamaremos error global pues de nuestra aproximación. ¿De acuerdo? Generalmente la relación entre el error local y el error global pues es la siguiente. Si el error local es proporcional a h elevado a p, entonces el error global
es proporcional a h elevado a p más 1. Es decir, perdón, a h elevado a p menos 1. Es decir, que el error local es más pequeño que el error global. ¿De acuerdo? Puesto que en el método de Euler tenemos un error local que es O de h al cuadrado, el error global será de O de h. ¿De acuerdo? Bueno, una vez comentado eso, podemos pasar a analizar los métodos Runge-Kutta de orden 2. Imaginemos que en lugar de querer construir un método con orden local, pues O de h al cuadrado, o orden global O de h, que es lo que corresponde al método de Euler, pues queremos construir un método con orden local O de h al cubo. ¿Vale? Pues como hemos visto antes, podríamos tratar de desarrollar I sub n más 1 en serie de Taylor a partir de I sub n, suponiendo que pues la malla es uniforme con un espaciado entre puntos h. ¿De acuerdo? Si desarrollamos hasta el tercer término del desarrollo en serie de Taylor, ¿vale? Pues vemos que nos aparece f en el segundo término y f'. Y el error local que obtendríamos para este método pues sería O de h al cubo. ¿De acuerdo? Además, ahora nos tenemos que dar cuenta que f es una función de x y de y. Pero y, que es la solución de nuestra ecuación diferencial ordinaria, también depende de x. Recordemos que la ecuación que nosotros queremos resolver es la derivada de y con respecto a x es igual a f de x y de x. ¿De acuerdo? Luego y es una función de x. Por lo tanto, para encontrar f' de x y tendremos que recurrir a la derivación parcial, ¿de acuerdo? La derivada de f de x y con respecto a x será la parcial de f con respecto a x más la parcial de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a x. Para ahorrarnos escritura simplemente podemos escribir pues fx, que es la parcial de f con respecto a x, más fi por f. ¿De acuerdo? Bueno, aquí simplemente hemos tenido en cuenta que y es una función de una sola variable, ¿de acuerdo? Y la derivada de y con respecto a x pues es simplemente f como hemos escrito antes. Si ahora reemplazamos en la ecuación original pues f', ¿de acuerdo? Recordemos que esto de aquí es f'. Pues a partir de esta expresión podríamos construir, si quisiésemos, pues un método general. Veremos que todos los métodos Runge-Kutta se suelen escribir de esta manera, donde tenemos en la primera línea pues I sub n más 1 en función de I sub n, más A por K1, que es una función de xy, más B por K2, que es una función de xy, más el orden local de aproximación que obtendríamos, ¿de acuerdo? K sub 1 es simplemente una aproximación a través del método de Euler y K sub 2 pues tiene esta expresión. Un poco más adelante veremos por qué utilizamos esta forma para los métodos Runge-Kutta. De momento pues simplemente nos conformamos con que esta forma es adecuada y ya está, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a intentar hacer es machear los términos del nuevo método que hemos escrito aquí con el desarrollo en serie de Taylor que hemos escrito más arriba, con el fin de que nuestro método como mínimo tenga el orden que nosotros deseamos, que en este caso es O de h al cubo. Entonces lo que hacemos es simplemente desarrollar en serie de Taylor, en este caso bidimensional, el término que aparece en K2, ¿de acuerdo? Este término. Un desarrollo en serie bidimensional pues es similar al desarrollo en serie de Taylor unidimensional, solo que desarrollamos en las dos dimensiones, es decir, pues ahora escogeremos como valor de la función en el punto f de x sub n y sub n, ¿de acuerdo? Luego f de x sub n más alfa h y sub n más beta k1 será el valor de la función en el punto más la distancia en x que tengamos, en este caso alfa h, por la primera derivada de la función con respecto a x,
más la distancia en y que tengamos, en este caso es beta k1, por la derivada parcial con respecto a y en este caso. Bueno, en ese caso, una vez que tenemos esa expresión, pues simplemente podemos sustituir k1 por la expresión que teníamos antes, ¿de acuerdo? H por F. Una vez que tenemos esa aproximación de K2, ¿de acuerdo? Esa aproximación de K2, pues podemos sustituir K1 y K2 en la expresión que tenemos más arriba. Si sustituimos y agrupamos términos, pues vemos que lo que nos queda aquí es IN más A más B por HF y luego tenemos un término en Fx y un término en Fi por F. ¿De acuerdo? Ahora identificamos términos con el desarrollo en serie de Taylor que hemos hecho antes, ¿de acuerdo? Con este desarrollo en serie de Taylor de la transparencia anterior. Si hacemos eso, pues veremos que I sub n aparece en los dos lados, H por F aparece en los dos lados, por lo tanto A más B tiene que ser igual al coeficiente que acompaña a H por F. A más B tiene que ser igual a 1. ¿De acuerdo? B alfa por H al cuadrado Fx también aparecería, estaría aquí. ¿De acuerdo? B alfa por H al cuadrado Fx correspondería a H al cuadrado medios por Fx, por lo tanto B por alfa tiene que ser igual a un medio. Además, vemos que B por beta H al cuadrado por Fi y por F se correspondería pues con este otro término. ¿De acuerdo? Con lo cual vemos que B por beta tiene que ser igual a un medio. Con lo cual tenemos una familia de métodos Runge-Kutta de orden 2. A partir de estas ecuaciones que hemos obtenido, pues podemos construir infinitos métodos Runge-Kutta de orden 2 y utilizando una técnica similar, simplemente desarrollando una serie de Taylor pues más términos, pues podríamos obtener métodos Runge-Kutta de mayor orden. Además, fijémonos que si simplemente fijamos alfa y beta igual a 0, ¿de acuerdo? Si fijásemos alfa y beta igual a 0 y A igual a un medio y B igual a un medio, obtendríamos el método de Euler explícito. ¿De acuerdo? Luego, por eso decimos que el método de Euler pues es simplemente un método Runge-Kutta de orden 1. También se puede interpretar de esa manera. Bueno. Una vez dicho esto, pues podemos analizar una configuración típica del método Runge-Kutta de orden 2, que es simplemente utilizar pues A más B igual a un medio, alfa igual a beta igual a 1. ¿De acuerdo? Esto nos proporciona pues este método Runge-Kutta. ¿De acuerdo? Podemos sustituir en la ecuación, podemos sustituir K1 y K2 en la primera ecuación y obtendríamos pues esta expresión y nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo simplemente es pues aproximar esta expresión de aquí. Esta expresión de aquí correspondería a una aproximación mediante el método de Euler. ¿De acuerdo? Fijaos que es la expresión del método de Euler. Bueno, vamos a analizar un poquito más para interpretar geométricamente qué significa esto. Para ello, volvemos hacia atrás, intentamos obtener este método, el método Runge-Kutta de orden 2, de otra forma equivalente. Para ello lo que hacemos es integrar la ecuación diferencial original, derivada de y con respecto a x igual a f, entre x sub n y x sub n más 1. ¿De acuerdo? Eso nos da directamente pues, una discretización de la ecuación, ¿de acuerdo? Donde tendríamos que aproximar pues, el lado derecho de la ecuación, la integral que aparece en el lado derecho de la ecuación, mediante una técnica de cuadratura de las que ya habéis estudiado anteriormente. Por ejemplo, podemos utilizar el método de los trapecios.